Causa del habla, bienvenidos a un nuevo video en el canal. ¿Debería llamarlo nuevo video o viejo video? Un poco de contexto. Sucede que, a finales del año pasado, estaba escribiendo varios guiones para publicar videos semanales en diciembre, pero por motivos de estudios y mudanza, me fue complicado de elaborar la respectiva grabación de voz y edición. Contando con algo más de tiempo por ahora, opté por llevar a cabo mi plan durante la siguiente semana. Espero no desfallecer. Y qué mejor forma que empezar este periodo de tiempo especial que con un video de pinches furros. Bueno, no negaré que esa frase me vino a la mente cuando vi un video donde recomendaban el manga, el cual terminé por ponerme al día luego de varias amanecidas. Ya saben, nunca juzgues a un libro por su portada o una serie por su contenido furro. Sin nada más que decir, empezamos. Capítulo 1. Tenemos un contacto directo con una escena que marcará el rumbo de la historia. Después de todo, fue presentada en un inicio, por encima de la siguiente. Como el auténtico punto de partida, tenemos un asesinato en una escuela. Las pistas que nos dejan son que se trata de un carnívoro, el tamaño del atacante y que la víctima lo conocía. Por otra parte, tenemos la similitud con la escena inicial y un posible desenlace similar. En la escuela, se nota la tensión en la atmósfera, sobre todo en el club de teatro, donde pertenecía la víctima. De forma paralela, cierto personaje se encuentra algo preocupada, debido a la actitud del lobo gris. Con una explicación acompañada de las intenciones, se nos deja en claro la actitud de Legoshi, el protagonista de la historia. Sin embargo, contamos con la participación de otros dos personajes clave. Luis, como líder del club de teatro, tiene una intervención que nos permite ver el otro lado de Legoshi, un lobo capaz de mostrar las garras de ser necesario, en lugar de su habitual forma de mantenerse al margen. En cambio, con Haru tenemos de foco un personaje que, a pesar del acoso recibido, mantiene una actitud firme. No obstante, en primera instancia, no muestra tener alguna conexión con Legoshi y Luis. Podemos relatar sus monólogos que nos permiten conocer algo más de ella. Con todo lo mencionado, pasamos a los acontecimientos que nos llevaron a la escena inicial. ¿Me quieren decir que, debido a que Legoshi captó el aroma de Haru, terminó por despertar sus instintos salvajes? Digo, ambos estudian en la misma escuela. Además, Haru no es la única coneja que nos han mostrado. ¿Me quieren decir que Legoshi no había captado antes el aroma de una coneja? Pensándolo de forma algo vaga, podemos hacer una similitud con algo a primera vista, o mejor dicho, a primera olfateada. Aunque tampoco puedo decir vista porque todo estaba muy oscuro. Pensándolo un poco más, tomando un elemento introducido en capítulos posteriores, hubiera sido más convincente si Haru hubiera terminado por hacerse algún rasguño mientras regresaba a su dormitorio, al no ver bien en la fría noche, y que Legoshi, al no haber olido antes sangre de herbívoro, resultara atraído por ello, generándole una reacción que jamás había experimentado. Dejando ello de lado por ahora, la base planteada, aunque pudo haberse llevado de mejor forma, resulta llevadera de una u otra manera. Muchas preguntas pueden venir a la mente del espectador, pero no podemos esperar que todas estas sean respondidas en un solo capítulo. La forma más efectiva de hacerlo es ir introduciendo elementos del mundo que guardan relación con los personajes sin que estos tiren abajo el desarrollo mostrado en la historia. Si todo fuera pura exposición, terminaría por ser algo aburrido. Capítulo 2. Se sigue abordando lo ocurrido entre Haru y Legoshi, donde este último estuvo a punto de comérsela. Aunque ella logró escapar ante la aparición de un miembro del club de teatro, los instintos de Legoshi lo han estado atormentando. Esto entraría en contradicción con la lógica asociada a un carnívoro. Sin embargo, no termina por ser del todo extraño al considerar que en la sociedad planteada no está permitido comer carne. Por otra parte, para una solución a la problemática, se tienen los alimentos especialmente elaborados para los carnívoros. Haberles dado lo mismo que a los herbívoros hubiese sido ridículo. En medio del desayuno, Legoshi se ha involucrado en un problema. No obstante, antes de poder escabullirse de ello, es ayudado por Luis. Esta oportunidad es aprovechada para mencionar el significado de Beaster, un premio asociado a la figura del héroe, que es la imagen opositora del miedo y la discriminación. Antes de marcharse, Luis le dice a Legoshi que no debería seguir reprimiéndose, evitando los problemas en lugar de afrontarlos. Esta idea se refuerza al mostrarnos a Luis actuando a pesar de la herida que se había hecho la noche anterior. Debido a que el club de teatro necesitaba flores, Legoshi es enviado al club de jardinería. Para su mala suerte, se topa de nuevo con la coneja que estuvo a punto de devorar. Manteniéndose nervioso durante toda la conversación, debido a su sentimiento de culpa, Haru malinterpreta las intenciones de Legoshi y los rumores eran ciertos. Capítulo 3. Con una pequeña escena dejando más que clara la reputación de Haru, tenemos a Legoshi a punto de ser devorado. Quedando todo como un malentendido, nuestro protagonista no princesa termina por ir de la escena. Digo, cualquiera se asusta, o al menos se sorprende si algo así ocurre. A pesar de lo ocurrido, Legoshi no la considera una mala persona, recordando el trato que ella le daba a las flores, considerándola sus hijas. Poco a poco, diversas ideas empiezan a dar vueltas en su cabeza. En una conversación con otro miembro del club de teatro, nos enteramos que todos los integrantes tienen algo que ocultar de su pasado, contrastando con la imagen perfecta que se nos ha mostrado hasta ahora de Luis. Pasamos a una escena que nos permite conocer algo más del personaje antes mencionado, aunque está claro que terminó por desahogar parte de su frustración, debido a su situación y a la presión que tiene sobre él. Con Legoshi nos siguen dando más información con respecto a la actitud del protagonista. Luego de reflexionar sobre lo ocurrido en el cuarto destinado a los animales de cada especie, nota que Haru fue la primera que lo vio como un lobo macho,
en parte para alguien que se reprimía, recordándole lo que realmente es. Antes del inicio de la actuación, tenemos a Luis dirigiéndoles algunas palabras a los otros miembros del club. Legoshi termina por preguntarse por las intenciones de la misma. ¿Qué tanto es la carga que lleva Luis consigo? Si bien la actuación terminó de forma espléndida, el actor principal termina por desfallecer. Capítulo 4. Asignándole un papel de Alder a Bill, tenemos la repentina participación de Legoshi en el escenario, considerando que, debido a su labor en el club, conoce en parte las escenas que se han estado practicando para la actuación, aunque se pudo haber mostrado algo más de Bill, como sus interacciones con otros personajes presentando una actitud relajada, contrastando con la presión que sufre el tener que interpretar el papel que les corresponde a Luis. Se nos entrega la información necesaria para entender su situación, llevándole a utilizar la sangre del conejo para poder cumplir su rol. Junto a esto tenemos el claro enfoque en la situación de Legoshi, utilizándose todos los eventos producto de las decisiones de Bill para ahondar algo más en su conflicto interno. Si bien la coincidente utilización de la sangre del conejo resultaría una conveniencia un tanto exagerada, es decir, eso tenía que ser del conejo. Quiero explicar bien este punto. No negaré que se tomó una buena decisión al ir dando detalles del mundo con el transcurso de los capítulos, centrándose en los personajes. Esto se podía comprender si eran elementos que permitirían entender el contexto. No obstante, con respecto a un objeto que tenía cierta repercusión para el desarrollo de la misma, no termina por convencerme. Se pudo haber utilizado otra sangre y Legoshi pudo haberlo asociado al olerla a la misma sensación que experimentó con la sangre de Haru. Si bien se potenció la escena de Bill y Legoshi, fue a costa de una conveniencia sacada de la nada. Dejando ello de lado, nada les quita lo épico a la parte en la actuación desde la aparición de Legoshi hasta la intervención de Luis, logrando que el desarrollo como tal del primero, en concordancia con lo mostrado hasta ahora, resultara satisfactorio. Capítulo 5. Mostrándonos algo de las consecuencias tras lo ocurrido en la obra de teatro, Legoshi termina por aceptar en parte su situación actual. Esto gracias a las palabras que Luis mencionó en la entrevista y la conversación que mantiene con Jack. Este último fue una excelente decisión en el desarrollo de la historia, para presentar algunos momentos claves adicionales en el transcurso del mismo, dejando en claro quién no se reprimiría más. Legoshi, creyendo que con esto estaría avanzando, termina por dar un paso hacia adelante. Presentación del festival de verano fuera de la escuela, excelente oportunidad para mostrarnos algo más del mundo. No obstante, en este capítulo no se van más allá, limitándose al grupo que integraba a Legoshi, que tiene a cargo la estatua. Encuentro de Haru y Legoshi. Nuestro confundido peludo protagonista, viendo creído que había madurado, termina por descubrir que no es capaz de entablar una simple conversación con la conejita. Aunque uno hubiese pensado que Legoshi lo tenía muy difícil, en realidad, a Haru también le resultaba complicado sobrellevar la situación. Por un momento, dejaban claro que una amistad entre ellos era algo casi imposible. Sin embargo, aprovechando la oportunidad, esa reciente actitud más honesta consigo mismo de Legoshi le permite obtener aquello que tanto quería, el nombre de aquella que ocupa todos sus pensamientos, Haru. Capítulo 6. Partimos con una situación que nos recuerda la tensión que existe entre carnívoros y herbívoros. Como resultado de ello, algunos animales se ven afectados por medio de las burlas. Utilizando el punto antes mencionado, tenemos la introducción de Yuno, una loba gris de primer año y miembro del club de teatro. Debido a su interés en Legoshi, se espera que tenga una participación más activa en la historia. Pasamos a una primera vista del exterior de la escuela. Tenemos un entorno que refleja armonía de la convivencia entre carnívoros y herbívoros. No obstante, a los pocos minutos tenemos la presentación del mercado negro. Este lugar es utilizado para dar un contraste con la idea antes presentada. La primera impresión que genera con respecto a la carne que se vende es que quizá fue obtenida al asesinar a algún herbívoro. Por medio de Bill, adoptando la actitud que todos los carnívoros maduros deben mostrar, Legoshi se ve contra la espada y la pared, el deseo de estar con Haru o la reacción fisiológica al estar en presencia de la carne. Para dar una solución, en parte, al problema antes mencionado, tenemos la aparición del doctor del mercado negro. Este último ayuda a todos los carnívoros que se dieron a sus deseos o estuvieron a punto. En este caso, Legoshi se había desmayado tras negar a aceptar sus instintos. Dando algunas explicaciones adicionales, nos da una mejor idea del funcionamiento del mercado negro. Luego de observar las consecuencias por parte de otros pacientes, tenemos una nueva interrogante. ¿Legoshi está realmente enamorado de Haru o solo es un camuflaje de sus instintos? ¿La recomendación del panda, doctor? Darle una revista erótica de conejitas para sacarse de las dudas. Al final del capítulo, tenemos que un miembro más del grupo se negó a comer carne, tras recordar a sus compañeros herbívoros. Sintiéndose feliz al notar que no se encontraba solo en ello, Legoshi termina por derramar algunas lágrimas. Capítulo 7. Hagamos un pequeño paréntesis. Considerando que la duración promedio en la actualidad de un anime es de 12 a 13 capítulos, no esperaba que añadieran la parte del manga centrada en Lego, considerando que han omitido otras partes del anime que pudieron añadir al conflicto principal presentado hasta ahora. Sin embargo, esto puede servir para bajar un poco la tensión de lo ocurrido en estos momentos. Siguiendo con el desarrollo de la historia, tenemos parte de la explicación de la relación entre Haru y Luis. Menuda sorpresa. En medio de una situación comprometedora para este último, ella conoce lo que hay bajo esa imagen que él busca mantener. Correspondiendo a sus sentimientos con un beso, ambos empiezan a verse escondidas, pero una situación entre ellos es imposible. Considerando que Legoshi había empezado a frecuentar el club de jardinería, era cuestión de tiempo para que se topara con Luis,
o algún otro animal con el cual Haru tuviese sus encuentros apasionados. Aunque menuda conveniencia tan divertida, un poco antes si los encontraba en plena acción. Debido a los pensamientos de Luis, sabemos que está al corriente de la reputación de Haru. No obstante, aunque Legoshi muestra cierto interés en ella, él cree que Haru solo está jugando con el pobre lobito. De la charla que ambos tienen, Legoshi comienza a notar ciertas cosas sospechosas. Escena de Legoshi y Yuno. Gracias a esto, nos vuelven a reforzar la idea de que él no tiene ni la más mínima idea de lo que significa estar enamorado de alguien, arruinando de paso la atmósfera romántica en la que ella se encontraba. Tu amigo en tu infancia encuentra tu no, teniendo a su lado a Jack, siendo aquel con quien puede hablar con más sinceridad, Legoshi termina por tomar una decisión por el bien de todos, decidido a ser el yo de siempre. Marcando distancias de Haru durante los preparativos del festival, un suceso significativo le termina por sacar a sus casillas. Uniendo los cabos sueltos, los celos terminan por confirmarlo. Definitivamente está enamorado de Haru. Increíble desenlace, de capítulo que no necesitó de una escena de acción para captar el interés, siendo un punto importante en todo lo construido hasta ahora. Esto me hace pensar que, con el relleno en el inicio, buscaban terminar de esta manera el capítulo, saliéndoles muy bien la jugada. Capítulo 8. Retomando parte de la convicción de Legoshi, tenemos los intentos de este último para acercarse a Haru. Sin embargo, debido a su nerviosismo, termina por mostrar unas expresiones que alejarían a cualquiera. Me sorprende que Haru no terminara por lo menos algo asustada. Como punto aparte, tenemos la presencia del alcalde de la ciudad. Opuesto a lo que la apariencia de un león debería reflejar, él luce como si hubiera perdido todo rasgo de ferocidad. Lo más probable es que este aspecto lo haya adoptado para poder interactuar con otros herbívoros sin que estos lleguen a temerlo. Debido al cambio de actitud de Legoshi, Haru empieza a sospechar que algo debe traerse entre manos. Mientras Legoshi intenta sobrellevar la conversación, Haru menciona el día que ambos se conocieron. Si bien su respuesta resultó ser sincera, terminó por cruzar cierta línea, al referirse a la actitud de Haru con otros herbívoros, permitiéndonos conocer que la razón principal era el poder sentirse amada antes de un inminente final que podría llegar en cualquier momento. Haru intenta alejarse algo enojada. Sin embargo, debido a la actitud de Legoshi, se ven envueltos en un problema. De no ser por las acciones de Haru, Legoshi habría terminado procesado. No obstante, en la conversación que tuvieron, ella respaldó lo que había mencionado antes, con respecto a ser devorada en cualquier momento. Aunque él disfruta de su compañía, si termina de contarle la verdad, todo habrá terminado. En medio del cambio de escena, vemos parte de los recuerdos de Luis, al sufrir un accidente durante un ensayo. Por otra parte, se puede sentir cierta tensión entre Luis y Legoshi. Para alivio de todos, Yuno llega en el momento oportuno, regresando la calma al club de teatro, de paso aprovechando para mandarle tan directa a Legoshi. Cuando Luis y Yuno se quedan solas, la que parece ser una lobita indefensa termina por declararle la guerra al líder del club de teatro y nada más y nada menos que ser el próximo Vistor. Esto le añade cierto interés a la situación. Además, ella nos da a entender un punto importante: el odio a los carnívoros por parte de Luis. Debido a la advertencia que este último le dio sobre Legoshi, Yuno intenta comprobarlo por sí mismo. Mencionándole a Legoshi que el sol une a las parejas, ella estaba a punto de pedirle que vayan juntos, pero un apagón termina por hacer que el pánico se apodere de los presentes. Recordando que Haru también había asistido, la busca incansablemente hasta que la encuentra. Y pucha que sad. Puedo escuchar cómo se le rompió el corazón en esta escena. A pesar de la situación incómoda, Legoshi se preocupa más por el bienestar de su amada Haru. Según el famoso ver para creer, ahora Yuno lo debe tener recontra, claro. Capítulo 9. Damos un cambio de rumbo inesperado al pasado de Luis. Aunque se mostró una escena en el capítulo anterior, mostrándonos el trasfondo del personaje, podemos comprender los motivos de sus actos, siendo su característico orgullo la clave para llegar a ocupar un lugar donde será la esperanza de otros, ser el próximo Vistor. Motivos nobles cubiertos por la carga de ser el hijo del presidente del conglomerado de Cuerno. Nada mal. Aunque se nos ha dejado en claro el odio de Luis por los carnívoros, Legoshi es consciente de la mala interpretación que otros tienen al respecto. Por tal motivo, considerándolo el más apto para cumplir con dicho rol, está decidido a protegerlo. Para poder cumplir con lo antes mencionado, Legoshi intenta confesarle sus sentimientos a Haru. Sin embargo, ella no es capaz de afrontarlos, considerando que algo entre ellos es claramente imposible. Hagamos otro punto aparte aquí. El secuestro de Haru, por lo menos en esta adaptación, resulta ser algo ocurrido de la nada. Ni siquiera hay un comentario conciso que termine por justificar esto. En cambio, en el manga se explica que el apagón del capítulo anterior fue obra del Shishigumi, a intentar secuestrarla y fracasar. Sumémosle a ello que también se menciona el gusto del líder de ese grupo por los animales de pelaje blanco. Si bien tengo mis problemas con esta parte en el manga, por lo menos, a diferencia del anime, resultó más convincente y lógica. Y también que íbamos. Sigamos. Si bien el alcalde prometió que haría todo lo posible para rescatarla, involucrarse con el Shishigumi no es una opción. Al único que termina por informarle sobre lo ocurrido es a Luis, para poder mostrarle cómo se solucionan los conflictos en ciertas ocasiones al ser un fuerte candidato a Vistor. No obstante, para evitar que éste se niegue a aceptarlo, hace un trato con él: borrar su pasado a cambio de mantener la paz en la sociedad, dejando a Haru a su suerte. Mientras maldecía la situación en la que se encontraba,
es interceptado por Legoshi, quien también se enteró del secuestro de Haru. Las palabras del lobo gris solo aumentaban su frustración e impotencia, hasta el punto de terminar por estallar. Ante la actitud de Luis, quien siempre le recriminaba el evitar los problemas en lugar de afrontarlos, aquel al que admiraba, Legoshi responde con un puño cubierto con la decepción que lo carcome por dentro. Me quedaré con Haru. Con esas palabras, Legoshi reafirmó su deseo de salvarlo, dejando sin palabras a Luis. Un capítulo cubierto por todo tipo de emociones. A pesar del fallo que mencioné, podemos prever que tendremos muchas escenas de acción en capítulos posteriores. Este tramo de la historia está entrando en su punto más alto. Capítulo 10. Siguiendo el aroma de Haru, Legoshi termina en el mercado negro. Como era de suponer, al buscar la información del Shishigumi, casi todos los animales optan por ignorarlo. Salvándolo del problema en el que se había metido, Goujin le menciona lo imposible que resultaría el ir a rescatarlo. Contra todo pronóstico, Legoshi se pone en marcha. No estaba dispuesto a abandonar a Haru. En un cambio de escena, tenemos a Luis aún preocupado por lo ocurrido, informando al Ayuno que Legoshi probablemente moriría. Pasamos a la escena de Legoshi siendo interceptado por un miembro del Shishigumi. Si bien termina por tener un lapso, al notar que considera a Haru como su presa, siendo el momento menos oportuno para algo como ello, es salvado por Goujin. Bien, pasando a la escena de infiltración, resulta absurda por completo. ¿Quieren que me crea que un lobo gris y un panda pudieron con una organización compuesta por 35 leones? Aunque no mostraron a muchos leones, vimos a uno de ellos que tenía una pistola. ¿Acaso nadie más traía una consigo en esos momentos? Tan ineptos son para no ser capaces de detenerlos, aunque ellos no tenían algún tipo de estrategia o algo por el estilo. Si dejas de lado todo ello, tenemos algunas escenas pasables de acción. No obstante, lo más rescatable es el monólogo interior de Haru, momentos antes de su inevitable final. Reforzando más la razón de sus actos, aunque no justificándolos como tal, ella era consciente de lo que hacía no era correcto, pero podía sentirse bien consigo misma. Solo quería que alguien más la viera como un igual, terminando por recordar a aquel extraño lobo. Tomando algo de fuerza para oponerse al jefe de Shishigumi, Haru termina siendo salvada por Legoshi a pocos segundos de ser asegurada. Desarrollo del capítulo cuestionable y uno que otro momento absurdo, termina por ser salvado por un final que podía emocionar a más de uno. A solo 2 capítulos de terminar, espero que se tomen el tiempo respectivo para lograr una adecuada conclusión de la serie, considerando que el foco hasta ahora ha sido Haru, Legoshi y Luis. Capítulo 11. Combinando el monólogo por parte de Legoshi con la lucha contra el jefe Shishigumi, vemos una convergencia de todo lo mostrado hasta ahora. El cambio experimentado por Lobo Gris desde que conoció a su amada Haru, viéndose obligado a mostrar su lado salvaje con tal de protegerla. Mientras se retiraban, vemos salir el Shishigumi con un arma que bien le pudo haber servido antes. Dejando ello de lado, la aparición de Luis no resulta fuera de lugar. Después de todo, está involucrado en lo ocurrido. Aunque la pistola que tiene consigo se nos muestra con anterioridad en el manga, o al menos quiero creer que es la misma, cuya escena fue emitida en el anime, Luis, habiendo perdido todo aquello por lo que estuvo trabajando todo este tiempo, termina por entregarse a su destino como el número 4. Muy bonito el rescate y todo, pero ahora deben regresar a la escuela, lugar donde ya se está armando un pequeño escándalo por la desaparición de ambos. Qué raro que no hayan detenido a Legoshi en algún momento, considerando el estado en el que se encontraba. Sin otra alternativa, tenían por quedarse en el Love Hotel. Mención especial a las escaleras de adultez que Legoshi estaba a punto de subir, aunque tanto el espectador como sus amigos saben que no ocurrirá nada. Antes de proseguir con lo que sea que vaya a ocurrir, Legoshi termina por confesarle a Haru que él atacó aquel día. Sin embargo, ella lo sabía. Una vez aclarado todo, quedando en manos del lobo gris lo que vaya a suceder, están a punto de intimar cuando el instinto de Haru la obliga a meterse dentro de la boca de Legoshi. ¿Pero qué? Si bien estaba seguro de que algo más no ocurriría, no fue la mejor forma de cortar la escena. Es decir, ¿dónde estaba ese instinto cuando estuvo a punto de ser devorada por el líder del Shishigumi? Si hubieran dejado en claro que ella aún no estaba preparada para llegar a más, Legoshi pudo haberlo rescatado de ese inevitable final, pero ello no significa que deba enamorarse de él como por arte de magia. Esto hubiera estado mejor, en lugar de apelar a los instintos de los conejos. Capítulo 12. Con el instinto del depredador, el instinto de la presa también responde. Ok, haré como si no hubiese leído ella. Haru menciona que no estaba preparada y Legoshi comprende que estaba equivocado al creer que ella sería suya si lo rescataba. Sin llegar a ocurrir algo más en el hotel, terminan por regresar a la escuela, donde se hacen la vista gorda con respecto al secuestro. Sin embargo, durante el trayecto a la escuela, Haru termina por agradecerle su ayuda a Legoshi. Puede parecer que esto es algo sin mucha importancia, pero ese tipo de detalles siempre son bienvenidos. Palabras simples, pero efectivas. Tenemos a Yuri intentando acercarse a Legoshi, a pesar de que ella es consciente de los sentimientos de este último. En teoría, Haru y Legoshi aún no son pareja. Esto se puede considerar su movimiento final como rival. No esperaba ver a Yuno perdiendo el control de sus emociones. Se huele su desesperación a la distancia. Y hablando de leer, llegar a ese punto de verificar ello, ok. Ignorando las palabras de Haru con respecto a lo bien que se vería junto a Legoshi, ella termina por decirle que la vencerá, pero como mujer, o debería ser como hembra. Llegamos a la escena final, la confesión que tanto se había esperado desde antes que ocurriera el secuestro.
y es Juno quien termina por utilizar la situación a su favor. Si bien manipuló parte de la información brindada al público a su conveniencia, acorde a sus deseos de ser la próxima Beastar, el enfoque principal era consolidar una relación con Legoshi. Todos tus esfuerzos serán en vano, te quedarás atrapado en la oscuridad de la sociedad, terminarás por destruirte a ti mismo. A pesar de todo, Legoshi terminó por escoger a Haru, porque él ama. No le dieron tantas vueltas al asunto, extendiendo la problemática más de la cuenta. Aunque la pareja no se formó como tal, quedó la promesa de por medio, hasta que Legoshi termine por controlar sus instintos. Y es así como termina la primera temporada, dejando varios interrogantes de por medio, como el paradero de Gris. Uno puede pensar que el tema del asesino no ha avanzado en lo más mínimo, solo tuvimos el cómo afectó a parte de los estudiantes, pero solo puedo decir que la escena final del anime nos da una pequeña pista. Aunque si te pones a pensar en los elementos mostrados en el anime, llegarás a la conclusión. Te lo dice alguien que se puso al día con el manga antes de la emisión del primer capítulo del anime. Durante los primeros capítulos, Beastar nos presentó un rumbo fijo de su historia, aunque, siendo más específicos, se utilizó el asesinato ocurrido para poder captar la atención del espectador. Quienes desean respuestas desde un inicio podrán quedar decepcionados por lo poco que avanza el asunto. Por otra parte, para poder presentar momentos emocionantes y emotivos, se suele recurrir a situaciones poco creíbles, dentro de la lógica misma de ese mundo. El ejemplo más claro sería la mayor parte de eventos ocurridos durante el rescate de Haru. Pensándolo un poco más con respecto a lo que los personajes sean animales, ciertas escenas también se sienten algo forzadas al utilizar de excusa los instintos de los mismos, considerando la sociedad en la que viven. Estos no deberían tener tanta influencia sobre los mismos, al haber un desarrollo mayor del uso de la razón. Haciendo una pequeña comparación con el manga, la historia presentada en el anime puede entenderse a pesar de todo el contenido recortado. Sin embargo, son estos los que terminan por sumar en el otro medio, dándole más peso a los momentos claves de la historia. El anime de Beastar merece un 6. A pesar de todo lo mencionado, el enfoque en la formación de la pareja y todos los problemas mostrados se mantienen en todos los capítulos, sin llegar a extenderse de forma innecesaria. Además, optar por presentar partes del mundo, en lugar de explicarlo todo de golpe, le ayudó a poder centrarse en la historia y su desarrollo, siendo un punto destacable la exploración de sus personajes principales, Haru, Legoshi y Luis. Ellos tienen un carisma único que puede hacer que te termines por encariñar con alguno. Por mi parte, espero que avance en la segunda temporada. Quiero ver cómo harán con el material relacionado al siguiente arco en cuestión. Haber visto Beastar me hace pensar sobre otras series de las que ni siquiera he escuchado, pero me estoy perdiendo. Me entretuve bastante haciendo este video, tanto que me olvidé avanzar con el juego de Nintendo DS que tengo pendiente. Por otra parte, al pasarme el manga de Beastar, pude ver algunos detalles que me gustaron bastante, pero esa opinión quedará en stand-by hasta que le haga un video respectivo. Estos saldrán quizá este año, considerando el cercano desenlace de la historia. No debería gastar tanto en los mangas. Si deseas conocer mi opinión sobre algún otro tema relacionado a anime, manga, videojuegos, etc., puedes seguirme en mis redes sociales. Ahí trato de hacer una publicación a diario. Sin nada más que decir, les doy las gracias por ver este video. Hasta que nuestros caminos vuelvan a cruzarse. Nos vemos.